Bueno, ¿qué tal, Freddy? Buenas tardes, bienvenido a este primer episodio del podcast Cambia tu mente. Mi nombre es Misael Macarna, soy psicólogo clínico y en esta ocasión me acompaña mi amigo y colega Freddy Hernández. Freddy Hernández, ¿qué tal? Mucho gusto y bienvenida. Cuéntame un poquito de cuál es tu experiencia en el entorno clínico. Muy bien, pues comparto. Mi nombre es Freddy, así me pueden identificar. Y bueno, trabajé con personas en situación de reclusión aproximadamente durante 4 años. Creo que ahí precisamente nació la inquietud de dedicarme a este tema. Ajá. Que está vinculado a conductas adictivas, ¿no? Porque sabemos que muchos de los efectos de las conductas adictivas es precisamente que las personas tienden a romper las reglas y los límites, ¿no? En la dinámica de familia, de la sociedad, ¿no? Y posteriormente de esa experiencia trabajé durante aproximadamente 18 años en una clínica especializada en adicciones que se llama Centros de Integración, que les enviamos un saludo ahí. Excelente. Compañeros y compañeras. De hecho, yo te conocí precisamente en un diplomado en donde pues, nos estás hablando acerca de tu experiencia en ese ramo. Por eso la invitación, sí, para que nos puedas compartir parte de ese conocimiento sobre cómo es el proceso para una persona adicta, cómo es el proceso terapéutico, básicamente en qué consiste, cuáles son las metas. Así es. Bueno, pues es importante que la familia, la sociedad conozca que abordar el tema de las adicciones es un tema muy apasionante y sobre todo es un asunto que creo que nos concierne a todos porque no hay familia alguna que no tenga algún integrante que tenga algún tipo de adicción, ya sea de conducta o de sustancia. Claro. Sin embargo, pues vivimos en una sociedad donde hay mucha permisividad, que significa que hay como permiso, especialmente en familias donde pues se ha naturalizado sobre todo el uso o el abuso de sustancias pues legalmente aceptadas como alcohol, como nicotina, e incluso ahora ya también, dado los cambios que han habido pues en nuestro sistema de gobierno, la marihuana también ya es correcto, podríamos decir, para muchos entornos socialmente aceptado, ¿no? Claro. Fíjate que a mí me comentan mucho los pacientes, es que es normal tomar, es que es normal el alcohol. Normal sí es, sano no es. Sí, el hecho de que una conducta sea normal en las personas, normal en la sociedad, no lo hace sano. Claro, y sobre todo por los efectos. No quiero parecer así catastrófico, pero sí sabemos que incluso las personas que están muy involucradas por años, sobre todo los grupos de autoayuda, ya sean los de narcóticos, neuróticos o alcohólicos anónimos, ellos hablan de una manera muy drástica y se ha sabido por la experiencia que el paradero de muchas de las personas que no logran tener ni siquiera una prevención, menos un tratamiento de manera oportuna, pues su paradero es ya sea pues, un problema legal o incluso la muerte. Ese es el famoso tocar fondo para muchas personas. Entonces es muy importante que se trabaje el tema de la prevención, ¿no? Y eso nos tiene que orillar a abordar el tema de la familia, porque sabemos que el núcleo central de los factores de protección es precisamente la sociedad como base de. Ok. Bueno, mira, yo tengo muchas preguntas que hacerte. Bueno, yo te platico, yo soy psicólogo clínico, yo trato más la parte de trauma, yo trato a las familias, a las parejas, pero tengo poca experiencia en la parte del tratamiento en adicciones. Sí, otras conductas compulsivas, sí, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, sí, lo que digamos que en la calle, en el pueblo se conoce como neurosis, que actualmente ya cambió de nombre completamente, pero sí muchas personas vienen por ello. Sin embargo, sí tenemos como esta idea de que
es poco frecuente que un psicólogo clínico, que un terapeuta entre o les pidan ayuda directamente a un terapeuta, ¿sí? Generalmente son instituciones, generalmente son organismos gubernamentales o grupos de autoayuda, ¿se les llama? Así es. Sí, grupos de autoayuda, los que precisamente apoyan en eso. Pero ¿cuál sería el papel de un psicólogo clínico, obviamente especializado en adicciones, con estas personas que están pasando estos comportamientos? Pues lo fundamental considero, y que también es parte del proceso de la atención integral, pues cambiar el modelo de lo que se ha pregonado durante muchos años, ¿no? De que las adicciones, el consumo de sustancias es un hábito, ¿no? Es más que un hábito, ¿no? Ok. Sí, desde ahí. Y luego ciertas expresiones que son parte, ¿no?, de la sociedad, ¿no? Cuando se etiqueta, ¿no?, a una persona como adicto, ¿no? Ok. Sí, entonces, ¿cómo cambian, ¿no?, las expresiones, ¿no? Se les puede llamar personas en situación de consumo, ¿no? Ok, personas en situación de consumo. Sí, porque muchas veces las personas consumidoras se sienten así como señaladas, ¿no? Entonces, el consumo de sustancias o conductas adictivas también es como cualquier otra enfermedad. De hecho, hay que catalogarlo como una enfermedad que tiene, obviamente, pues muchos factores, ¿no? Sabemos que hay que abordarlo de una manera muy integral, sobre todo el trabajo que se tiene que hacer en conjunto con otros especialistas, ¿no? Porque la efectividad de un tratamiento está relacionada precisamente con el tema de la farmacoterapia, ¿no? Es decir, tenemos los psicólogos que nos dedicamos a este tema, pues de tener un directorio para poder referir, especialmente porque la efectividad del tratamiento consiste precisamente en abordar dos aspectos centrales por los cuales atraviesa una persona que está ya en un proceso de dependencia, ya sea leve, moderado o grave. Ok. Y entonces estamos hablando de cómo la persona tiene que también ser, pues, apoyada, ¿no?, con un tratamiento farmacológico, y eso, por eso es muy importante trabajar con la familia, porque para los que nos dedicamos a este tema, el paciente no es, podríamos decir, el consumidor. Él es el paciente identificado, pero el paciente es la familia. Entonces, la familia como paciente. Así es, el abordaje tiene que ser especialmente de la familia de origen. Y en segundo término, si ya es una persona casada, con su esposa, ¿no?, de hijos. Okay. Pero principalmente el trabajo con la familia de origen. Ok, a ver, estás mencionando dos puntos bien importantes. La primera de ellas es la farmacoterapia, que tiene que ver con el hecho de que cuando tú tratas de alejarte de una sustancia, de dejar de consumir, va a venir un síndrome que se llama síndrome de abstinencia, ¿no? ¿Cuánto dura ese síndrome de abstinencia? Pues es variable dependiendo del nivel o grado de dependencia, porque hay que considerar que hay tres modalidades. ¿Es uso? Ajá. Así inician la mayoría. Nada más una vez. Sí. O puede ser esporádico, ¿no? Es uso. Por ejemplo, en el caso de alcohol, muchas personas usan el alcohol porque se toman 2 o 3, tienen una medida, respetan lo que su organismo... O sea, por ejemplo, en la comida. Así es. Okay. Y luego, el umbral es muy pequeño porque las personas trascienden, pasan a otro nivel, que es ya el abuso, que también puede ser esporádico, un cumpleaños, un fin de año. Sin embargo, aquí ya cambia porque puede ser posteriormente con más frecuencia. Hay quien abusa posteriormente ya no solo en fechas especiales, sino cuando ya hay una situación de tensión, cuando la persona pues quiere tranquilizarse dependiendo de lo que le esté ocurriendo en su vida personal, familiar, social. Entonces ya tiene dos elementos, que es la dosis, que se va aumentando porque el consumo de las sustancias es progresivo. Eso significa que las personas, hay un momento en el que ya pues pierden el control. Ahí es donde nosotros decimos el famoso eslogan: ¿quién domina a quién? Ahora es la sustancia que domina a la persona. Y por último está ya una dependencia, que puede ser, como decía, leve, moderada o crónica. Entonces es ahí donde justamente cuando ya hay un tema de abuso y de dependencia, ya necesitamos un tratamiento más integral, ¿no?
Ok. Porque yo decía que la persona necesita atender los cambios en su estado de ánimo y la ansiedad por volver a consumir. Eso significa, para las familias que tienen algún integrante que consume alguna sustancia, las personas no consumen porque realmente ya lo quieran. O sea, ya ni siquiera lo hacen por placer, lo hacen para quitarse el malestar, o sea, lo hacen por displacer, ¿no? Ok. Que ahí es donde se forma ese ciclo vicioso en donde trato de dejarla, no puedo dejarla porque me genera sufrimiento, vuelvo a consumir y me quita ese sufrimiento. Y entonces ahí es donde entra la farmacología. Así es. ¿Qué es, digo, sin mencionar como los nombres específicos, cuáles son los tipos de tratamientos farmacológicos que se buscan para ir adaptándose, ir dejando las adicciones? Sí, pues eso es un trabajo integral porque necesitamos trabajar en conjunto, tanto ya sea el psiquiatra, el neurólogo, especialmente hay psiquiatras que tienen mucha experiencia en el tema de las adicciones también. Uh-huh. Y entonces podremos decir que la persona, en casos particulares, tienen un tratamiento específico. Va a depender también de su historial, porque hay personas que son policonsumadores, o sea, consumen muchas sustancias. Claro. Entonces el tratamiento es muy diferente para alguien que solamente va por consumo de alcohol, ¿no? Claro. Ya el especialista, el psiquiatra, es quien va a delimitar qué tipo de tratamiento se requiere. Pero algo muy importante que las familias tienen que saber es quitarse un poquito ese temor de que el tratamiento controlado que prescribe el psiquiatra va a afectarle. Es muy importante que, claro, las personas sepan que sí, ciertamente, sobre todo los ansiolíticos, Ajá. sí generan Adicción. un tema de, podríamos decir, dependencia cuando no es manejado adecuadamente. Cuando no se ajustan a la prescripción, muchas veces se corre ese riesgo, ¿no? De que la persona también se convierta en un fármaco dependiente, ¿no? Pero Claro. ahora ya de un ansiolítico o de cualquier otro medicamento que pueda tener ese efecto. Y entonces la familia tendría que reconsiderar que sí hay efectos secundarios, pero creo que se tendría que valorar Sí. Sí, a lo mejor el efecto secundario es duerme más, duerme menos, come más, come menos, sí, en comparación a ya chocó, ya no volvió a la casa en 3 días. ¿Sí? Cuando tú comparas esos efectos secundarios con los efectos secundarios de las consecuencias de la adicción, es cuando se decide, bueno, es que sí vale la pena. claro. Sí, por eso es muy importante trabajar con la familia, porque sí hay cambios muy significativos. Uno de ellos es precisamente que, dependiendo del tipo de sustancia, sí es el tratamiento, pero muchas familias no están de acuerdo porque los ven así como muy apagados, Uh-huh. es decir, con muy poca energía, pero es parte de, Claro. porque justo cuando están en un proceso de internamiento es lo que pasa, como están en un contexto controlado, Ajá. pues obviamente bajan su nivel de energía. Por eso hay que incluir el otro elemento. Después de la farmacoterapia, obviamente está el tema de la reinserción o la rehabilitación psicosocial que le llamamos, ¿no? Que es como un plan de vida, un proyecto de vida en donde la persona necesita tener actividades específicas. Como todas las personas tenemos una agenda, ¿no? Claro. Entonces sabemos ya en qué momento nos corresponde a lo mejor leer un libro, hacer ejercicio, Tender la cama. Así es, ¿no? Entonces, se les explica que una persona que está en un proceso de atención por consumo de drogas necesita tener una disciplina y tener objetivos. Fíjate, disculpa que te interrumpa. Fíjate que yo platicaba hace ya algunos años con algunos de mis alumnos que tanto en las cárceles como en los psiquiátricos como en los centros de internamiento, con los policías también, etcétera, siempre que hay un grupo poblacional grande encerrado en un lugar muy pequeño, la parte de poder tener reglas, ¿sí?, nos permiten la buena convivencia. ¿Sí? El hecho de levantarse temprano, hacer la cama, cepillarse al mismo tiempo, desayunar, que haya ciertas responsabilidades, que estén los roles bien establecidos, es muy importante, porque eso es lo que le permite normalidad al individuo. Y muchas veces en la familia esa normalidad no existe. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor el papá no llegó y el chico de 15 años tampoco llegó porque se fue con los amigos y no ha llegado en 2-3 días. Y a lo mejor todavía no es una cuestión de drogas, pero lo va a hacer en algún momento si sigue en ese caminito.
Entonces, esa parte de poder dotar de reglas ayuda a que se restablezca el equilibrio en la familia. Así es, entonces es muy importante que la persona tenga un plan de vida, que tenga objetivos, metas, que su vida tenga una dirección. Y para ello, obviamente, se tiene que trabajar muy de cerca con la familia, porque surge la interrogante, ¿no? Si en un proceso de atención por consumo de drogas es necesario incluir a la familia, la efectividad de un tratamiento precisamente consiste en que la familia también tiene que ser pues atendida, sobre todo para trabajar pues el tema de lo que se denomina la coadicción. Co es quien acompaña. Okay. Que curiosamente las figuras de papá y mamá son las centrales, dependiendo de la edad en la que se encuentra la persona. Muchos de los conflictos que existen, que no están resueltos en la dinámica a veces de pareja, otros asuntos que pasan en la dinámica familiar, obviamente son parte, ¿no?, del proceso de atención, en donde las personas tienen que, de alguna manera, también explorar de alguna forma cómo, entre comillas, y es un tema delicado y lo digo con todo respeto, la familia a veces, sin que sea su intención, puede ser que dentro de los intentos de solución se conviertan en parte del problema. Claro. Que es cuando, por ejemplo, y pasa en la medicina también, tú recetas un medicamento durante mucho tiempo, el medicamento deja de surtir efecto, ¿sí? Y los efectos secundarios empiezan a ser más fuertes, y le recetas el mismo medicamento otra vez, ya no funciona. Llega el momento en el que ya no funcionan los medicamentos porque el cuerpo ya se adaptó. Claro. Y eso funciona en muchos sistemas, en el sistema familiar, en el sistema individual, por no tener, vamos a llamarlo bien protocolizado el tratamiento. Así es. Entonces es muy importante que una persona que está en un proceso de atención tenga la diversidad de modalidades de atención, desde la terapia individual, Ajá, la terapia de familia, tanto la familia que ha conformado como la familia de origen. Okay. Entonces, por eso siempre se pregunta quién es el paciente. Pues el paciente es la familia. Todo claro. El sistema familiar. Entonces es ahí donde los que tenemos nociones de la terapia familiar planteamos, ¿no?, que el que una persona presente una conducta adictiva tiene una función. O sea, hay una intención. Y por eso es fundamental que la familia sea un sistema abierto, es decir, que haya esa apertura, que curiosamente, también lo digo con todo respeto, hay un tema de resistencia, ¿no?, especialmente de la figura masculina. A ver. Entonces, significa que por experiencia, quienes más acompañan a un proceso de atención por consumo de drogas es la mujer. Es la mujer. Así es. Ya sea la esposa, la mamá, la hermana, la amiga. Incluso hay personas que llegan acompañadas de sus propias amigas. Así es. Y entonces es muy importante el trabajo que se llama el apego terapéutico o la adherencia terapéutica. Uh-huh. Por eso dentro del proceso de consumo de sustancias hay que trabajar mucho la entrevista de motivación. Conocer... platícame de eso, esa no estoy familiarizado con eso. Conocer, en primer lugar, los antecedentes. Ajá. Nos vamos hacia la parte de la etiología, ¿no?, desde cuándo se inició y sobre todo cómo era el contexto de la dinámica familiar cuando este niño, porque son estadísticamente hablando muy poco los casos, podemos decir, de niños que tengan un consumo. Sin embargo, sí existen muchos casos, sobre todo en niños en situación de mucha vulnerabilidad, ¿no? Como de calle, ¿no? Así es. Sin embargo, estadísticamente hablando, cuando más se inicia es en la etapa de la adolescencia, o la pubertad de la adolescencia. 12 o 13 años. Así es. Y en esa etapa, cuando las personas recordamos nuestra historia, todos que crecimos en una familia sabemos cómo estaba la dinámica de familia, ¿no? Cómo estaban los roles, las funciones, todos esos elementos que se tienen que considerar, ¿no? Quién ponía reglas y límites, quién era más
autoritario y positivo y quién era más permisivo, ¿no? Claro. Y que curiosamente es un tema cultural porque se delega, se le atribuye la responsabilidad a la mujer, por obvias razones que muchas veces tienen probablemente no un gen distinto, ¿no?, al de los hombres. Ajá. Es un tema también de controversia que no es justificación, pero es fíjate que exactamente esa es la palabra. Sí. Es algo cultural en donde aparentemente es el hombre de la casa, pero es la mujer la que pues está ahí tras los hijos, apoyándolos, empujándolos, sacrificándose también, y a partir del sacrificio es que he observado que se da mucho la codependencia, porque es como, yo lo protejo a mi hijo a capa y espada, o a mi hija también, que es otra dinámica un poco diferente, según tengo entendido. Claro. Y ahí se dan precisamente dos aspectos centrales de los diferentes rasgos que cada papá y mamá va desarrollando, ¿no?, en el ejercicio de su crianza, de su educación. Y que curiosamente el tema de las mujeres, sin generalizar, pero es un tema muy recurrente, muy repetitivo en la evidencia clínica del abordaje de las adicciones. Ajá. Es precisamente el tema de la sobreprotección y del apego, que muchas veces trasciende y que se inicia precisamente en esa etapa. Y en el caso del hombre es un tema de distancia, Uh-huh. de lo que se le llaman los papás ausentes o periféricos. Okay. Es decir, esa falta, podríamos decir, de afectividad o incluso ese rasgo de impulsividad, ¿no?, que no todos lo desarrollan, pero es muy común, ¿verdad?, que ocurra, o la delegación que tiene el papá en el tema de la educación y de la crianza, ¿no? Que sería como como tú eres hombre, pues tú haz lo que quieras, tú ráscate con tus propias uñas, tú esto, tú el otro, pero irónicamente la mamá está detrás protegiendo cuando ya no debería de proteger. Estamos hablando ya de la adultez. Claro. Debería de orientar a lo mejor en la adolescencia, pero pues yo ahí tengo mis dudas sobre proteger, creo que es en la niñez, en la adolescencia es orientar. Claro, sí, ya cambia, sobre todo porque es como si dijéramos, bueno, en la niñez se manejan más las reglas. Sí, claro. Y ya en el tema de la pubertad de la adolescencia es el tema de los límites, que son negociables. Aquí el asunto es que precisamente un niño, una niña, un adolescente sí espera que le pongan límites, ¿no? Y esa es la función de un papá y una mamá, ¿no?, que vaya normando el comportamiento y que se sepa que hay un efecto cuando alguien rompe una regla o un límite. Obviamente tiene que ser pues acreedora de una... Claro. Sí, dependiendo del estilo que tenga. Aquí es donde entramos ya en el aspecto de lo que muchas personas nos preguntan, el por qué sí unas personas van a consumir y por qué otras no dentro de un mismo sistema familiar. Algunos le pusieron límites y a otros no. Unos sí aprendieron a autorregularse y otros no, a partir de esa crianza que estás mencionando. Sí, y entonces es muy importante reconsiderar que aquí entramos al terreno de la multicausalidad, es decir, son muchas razones, porque ¿cómo nos explicamos que dentro de un mismo sistema familiar un hijo o una hija sí va a consumir y el otro no? Claro. Y entonces ahí estamos hablando de que también las personas pues traen un aprendizaje diferente, aun cuando crezcan en un mismo contexto, las personas van aprendiendo ciertas aptitudes, el manejo de sus emociones. Unas personas desarrollan más habilidades socioemocionales, más capacidad de manejar el estrés, más tolerancia a la frustración, que por cierto es una de las características de las personas que se involucran en el consumo de sustancias. Cuando alguien tiene esa intolerancia, ¿no?, cuando las cosas no le salen bien, ¿no?, es un factor, ¿no?, que vuelvo a insistir, estamos hablando ya de muchas causalidades, ¿no?, porque ciertamente hay influencias sociales, de amistad, de pares que le llamamos, ¿no?, Uh-huh. de contexto también. Pues aquí en la zona, ¿no?, en Tapachula, en la costa, ¿no? Eso conozco. Así, ¿no? Estamos hablando de que hay muchas creencias, ¿no?, en torno al consumo de las sustancias, ¿no?, de que se tolera sobre todo el consumo de alcohol, ¿no? Claro.
que es como se le otorgan ciertas cualidades, para ser más valiente, para hablar más, para sacar bailar a la chica, como una prueba de hombría o de maduración, de como ya soy grande, ya puedo tomar, me lo merezco. ¿Cuál es otra he escuchado? Porque para desestresarme, es mi dinero, sí, hago lo que quiero. Ajá. Sí, como un signo de rebeldía. Así es. Entonces, eso que menciona aquí el psicólogo Misael es todo lo que tiene que ver con el sistema operativo, el sistema de creencia, que se denomina dentro de la parte clínica la dependencia psicológica, ¿no? Claro. Cómo es que las personas, previo a desarrollar una adicción, van a desarrollar una dependencia de ideas que van a condicionar, es decir, van a activar el consumo de la sustancia, ¿no? Por eso es muy importante dentro del abordaje del tratamiento que las personas puedan identificar cuál es ese pensamiento adictivo que avala la conducta, ¿no? Porque ciertamente cuando la persona dice, pues bueno, todas las sustancias son positivas porque me ayudan, o sea, incluso hay personas que lo dicen, literal, dice, es que es mi tratamiento, me ayuda, ¿no? Gracias a esa sustancia yo puedo obtener a lo mejor un momento de distensión, se me quita el estrés o me relajo, o ciertamente como comentaba, ¿no? Tiendo a socializar, a conquistar, porque muchas veces se utiliza, ¿no? Claro. Para poder filtrear. Y ahí... E incluso en el tema sexual, muchas personas reportan que este asunto del consumo de drogas pues potencia su energía sexual, claro. Lo buscan para tener un mayor placer. Sí, ahí es donde los motivos de adicción cambian un poco, porque muchas personas lo buscan como consecuencia del sistema familiar, como bien dices, pero en otras ocasiones caen desde la curiosidad, desde la experimentación, pero precisamente a partir de ese sistema de creencias. Yo a esta droga como que sí me causa curiosidad, como que sí lo permito en un futuro, cuando tenga tal edad, cuando no viva con mis padres, si me lo ofrecen, sí, como que nos los permitimos desde el pensamiento, antes incluso de que pase. E incluso en algunos sectores es muy importante que las personas sepan que se tiende a tomar como rituales de iniciación. Claro. Sobre todo en la parte de la etapa de la pubertad y de la adolescencia. Y entonces hay un momento en el que las personas no saben a qué se están enfrentando, porque desconocen que probablemente traigan una predisposición. E incluso se sabe que algunas personas, por ejemplo, tienen dificultad para generar eso que se llama dopamina, que está relacionado al placer, pero que no desarrolla, su organismo no desarrolla, no tiene esa función tan específica como el común de las personas, ¿no? Ajá. Muchas personas desconocen y descubren que a través de una sustancia su cerebro logra un funcionamiento óptimo, o sea, porque se siente, así que claro, de una manera estable. Y ahí hacen la conexión. O sea, ¿por qué no me habían dicho que a través de una sustancia yo me podía sentir? Así es. En plenitud. Fíjate que me ha tocado muchos casos clínicos en donde hay personas que sufrieron de ansiedad desde niños y precisamente a raíz de encontrar algún tipo de sustancia es que me tranquiliza y entonces a partir de ahí se generó la adicción. Entonces, aquí quiero hacer hincapié en esta parte. El hecho de que tú encuentres una sustancia no necesariamente tiene que estar bien, porque a veces esa sustancia te va a crear mayores consecuencias negativas, secundarias, a veces desconocidas, y entonces pues es obviamente mejor el tratamiento, ir con un profesional de la salud mental. Dependiendo del tipo de problema, pues va a ser un terapeuta, un psicoterapeuta, va a ser un psicólogo clínico, va a ser un psiquiatra, ¿sí? O un neurólogo, repito, dependiendo del tipo de problemática que se presente. Así es, y entonces estamos invitando a las familias que tienen ya algún integrante
Que curiosamente ahorita me viene una idea de, aun cuando una persona no consuma, y estamos hablando ya de un tema de amistad o de relaciones afectivas, ya sea dentro de noviazgo o de una pareja, de un matrimonio, se plantea que si alguien no tiene una adicción identificada o específica, se va a asociar con alguien que sí la. Okay. Ese es un planteamiento. Aquí entramos ya dentro de, no sé si tienes alguna versión, me gustaría escuchar. A ver, dime. Que también las personas tienen que saberlo, ¿no? Que hay algo que todavía no es aceptado porque científicamente no tiene aparentemente muchas bases, que es la psicología transpersonal. A ver, platícame. Entonces, por ejemplo, hay mucha literatura que habla de los síndromes de aniversario. Es decir, que a cada determinada época se presentan ciertos eventos. Llámese suicidio, enfermedades, accidentes, problemas adictivos, divorcios, o sea, lo que ocurre en la dinámica de la vida en la sociedad. Y que muchas veces, y lo estoy hablando porque es una situación que ocurre de manera irónica. Una joven que creció con un papá alcohólico, irónicamente se conecta, se va a casar con un hombre alcohólico. Claro. Entonces, dentro de incluso la terapia familiar, se le llama el síndrome del aniversario, ¿no? Okay. Entonces, no conocía el término, está interesante esa parte. Sí, sí. Digo irónicamente porque lo que se espera es que alguien diga, bueno, yo crecí con un papá con estos rasgos, con estas características. Lo que menos quiero es asociarme con alguien. Claro, porque me hizo sufrir. Así es. El detalle es que es lo que conozco, es con lo que me siento familiar, es con lo que sé lidiar. De hecho, muchas personas, te lo comparto en terapia de pareja, misma situación. Crecen con un padre alcohólico, descubren, entre comillas, que su pareja actual también tiene como esa tendencia hacia el alcoholismo que poco a poco se va construyendo, en partes a partir de la permisividad, en partes de acuerdo al yo no veo, yo no observo, ¿sí? O el yo confronto, ¿sí? Pero nunca se plantea el yo no quiero estar acá. No lo ven como una posibilidad porque es lo que conocen. Así es. Y es fundamental que las personas también tengan un trabajo quizá ya de más profundidad, ¿no? Porque, por ejemplo, el enfoque cognitivo, que trabaja sobre, pues, identificar esa secuencia de pensamientos adictivos, que es muy efectivo, pero que muchas veces es muy común escuchar pues como evidencia clínica que muchas personas, como lo hemos escuchado, el psicólogo Misael, hay personas que se quedaron como atrapadas, como fijadas en una etapa, y entonces comparten que su vida como que quedó determinada en función de esas experiencias, y entonces lo avalan. Por eso es muy importante trabajar en ese aspecto, todo lo que se denomina los patrones, ¿no? de pensamiento, derivado precisamente de las cosas que uno da por cierto, ¿no? Porque si alguien creció en un contexto familiar difícil, de violencia, de ausencias, de falta de afectividad, de apoyo y de muchos otros aspectos, pues esa persona, si haya pasado muchos años, sigue teniendo esa versión, ¿no? Por supuesto. Sí, y ahí es donde tendríamos que trabajar en el aspecto de cómo lograr que la persona cambie su discurso. Porque muchas veces sabemos que las personas, mientras sigan avalando ese, digamos, esquema de pensamiento, que también es como una forma de argumentar o de justificar, ¿no? Porque cuando nosotros dicen que no asumimos la responsabilidad de nuestras decisiones ya en nuestra vida actual, pues siempre vamos a tener a quien responsabilizar, ¿no? Y que muchas veces es en función de esas historias, ¿no? Entonces, ahí es donde la persona necesita como que
empezar a desarrollar una narrativa diferente, ¿no? Claro. Que es justo donde ya, para los que tenemos la fortuna de tener varios elementos, porque utilizamos muchos recursos en el abordaje de la atención de las adicciones, tenemos que trabajar mucho. Por ejemplo, hay quienes llegan con la necesidad de buscar soluciones, ¿no? La terapia es centrada en soluciones, ya no en el argumento de quién fue responsable, quién fue culpable. Echar culpa, ¿no? Así es, ¿no? Que a veces es un desperdicio de energía, lo decimos con respeto, pero obviamente si alguien tiene esa necesidad, pues está bien, lo escuchamos, ¿no? Pero tendríamos no repetitivo. Así es, ¿no? Y la terapia narrativa es maravillosa porque la persona, cuando ya pasa a otro nivel de perspectiva, naturalmente que se da cuenta de que tiene ahora la responsabilidad de redirigir su vida. Entonces ahora la persona sabe que su vida pues está prácticamente en sus manos, ¿no? La posibilidad de buscar opciones diferentes, pero ya no desde ese enfoque, ¿no? del pasado, ¿no? Sino en función de lo que se puede hacer ahora. Sin embargo, sí hay que trabajar muchas veces el tema de lo que las personas siguen diciéndose, ¿no? Porque como evidencia clínica muchas personas plantean, no, pues es que mi papá, por ejemplo, no estuvo, ¿no? Mi papá no me quiso cuando yo era niño, ¿no? Entonces, eso puede ser un argumento como para que la persona ahora siga sintiendo ciertos efectos, y obviamente eso se convierte en un factor de riesgo, ¿no? El hecho de que alguien diga, bueno, es que yo siento que fui rechazado, fui no reconocido, y entonces pues hay que trabajarlo desde esas dos miradas, ¿no? De cómo la persona tiene el derecho de tener un discurso que le satura, un discurso que le frustra, pero también va a haber un momento en el que empieza a tener pensamientos nuevos, ¿no? Pensamientos, los grupos de autoayuda le llaman pensamientos agradables. Fíjate que en esa parte para mí sería como el pasar del victimismo, en donde yo justifico mi propio comportamiento a través de mi historia, al protagonismo, en donde yo construyo independientemente o a pesar del pasado que viví. A pesar de todo lo que me enseñaron, yo decido deconstruir todo eso y ser una persona diferente, ser una persona nueva, pero a partir de este trabajo terapéutico. Y los que tenemos formación humanista, sí nos permitimos a veces compartir algunas experiencias desde lo más cercano, porque yo mencionaba en un principio que no hay familia alguna en donde no haya existido algún integrante. Y todos en algún momento... Integrante adicto. Sí, sí, adicto. Y que muchas veces es alguien muy cercano, ¿no? Y que cuando ya tu narrativa cambia, ya no estamos en este tema precisamente de excusarnos. Y dice, gracias a esa experiencia, yo he decidido que mi vida sea diferente. Okay. Y sobre todo cuando ya tenemos la responsabilidad de que tenemos una familia, ¿no? Es correcto. Y entonces nuestro nivel de conciencia pues pasa a otro estado diferente, ¿no? Claro. Ok, bueno, pues ya estamos por terminar, así es que vamos a dar un pequeño resumen, ¿sí?, acerca de cómo es el caminito, cómo es el tratamiento de una persona adicta. Entonces, la primera parte pues, es obviamente aceptar que hay un problema, ¿sí? Posteriormente es buscar la ayuda psicológica, psicoterapéutica, a la par de la farmacoterapia, es decir, el apoyo de un psiquiatra, de un neurólogo con especialización en adicciones. ¿Sí? A la par de ello, o posteriormente, un momento en donde se busque esta terapia familiar, donde integremos pues ya sea a la familia nuclear o a la familia, ¿cómo se llama? A la familia que yo creé, mi esposa, mis hijos. Claro. Y un elemento fundamental es la rehabilitación psicosocial, que es el plan de vida. Ok. El encontrarle un sentido diferente a las cosas. Y que la persona tenga diversidad de actividades. Es decir, claro,
que esté ocupada, que tenga Sí. objetivos específicos. Sí, porque obviamente sucede, toda esta adicción sucede en un medio ambiente y si seguimos en ese medio ambiente nada va a cambiar, tenemos que alejarnos de construir ese ambiente. Claro. Y tener un modelo, podríamos decir, médico, psicológico. Hay algo que sí me gustaría, y así quisiera ir cerrando también, es que la efectividad de un tratamiento de adicciones contempla el sentido de vida. Claro. Incluso hay una opción terapéutica que está relacionada al existencialismo, ¿no? La terapia. Uh-huh. Entonces, que la persona también tenga la oportunidad, de hecho ya la Organización Mundial de la Salud ha completado el trabajo más integral, ¿no? Y estamos hablando ya del tema, cuando se trata de adicciones, es el tema de la espiritualidad, que no es desde el tema del dogma, sino que la persona realmente tenga un propósito, ¿no? Y sobre todo que tenga esa conciencia que, así como tiene una inteligencia, podríamos decir, intelectual, también el trabajo con una persona que quiere que su abordaje sea integral, es necesario que se abra esa posibilidad de reconsiderar que en algún momento surgen ideas que vienen de algo más profundo, ¿no? Ideas innovadoras. Ajá. Ahí es donde la persona probablemente, para nosotros en la parte clínica, decimos que tiene insight. Sí, ¿El darse cuenta? Así es lo que se llaman revelaciones, cuando la persona, podríamos decir, ya pasa a otro nivel en donde se percata en realidad, en esencia, quién es su familia. Perfecto. Pues, Freddy, muchísimas gracias. Mucho gusto en haber compartido contigo este espacio. Esperamos que en algún futuro podamos volver a otro capítulo, ¿vale? Y pues les dejamos nuestros contactos. Mi nombre es Misael Lima Cárdenas, terapeuta familiar y de pareja y especialista en tratamiento de trauma complejo. Y mi compañero... Sí, Freddy Hernández, y estamos a la orden, ¿puedo mencionar? Sí, puede mencionar redes sociales, número de teléfono, la dirección. Sí, claro. Estoy ubicado en Clínica Núcleo Torres, en Sexta Oriente, entre Tercera y Quinta, número 17, en Centro, Tapachula, y el teléfono es de WhatsApp 962 14 55 791. Okay. Y como saben, la Clínica de Psicoterapia Breve y Terapia Familiar en la Séptima Oriente, número 11, entre Primera y Tercera Norte, igual en Tapachula, Chiapas, esto está muy bien cerquita. Y el número de teléfono de la clínica 962 119 1840. Pues gracias, Freddy, y nos vemos en el siguiente capítulo. Vamos a ver cómo salió.